Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Vamos a hablar de las religiones de los pueblos de América. Las religiones de la población aborigen de América ofrecen excepcional interés para la ciencia, aunque solo sea porque, al igual que las creencias de los pueblos de Australia y Oceanía, se formaron y desarrollaron fuera del vínculo con el desarrollo de las religiones del Viejo Mundo. Pero, a diferencia de la limitada región austral, oceánica, aquí se trata de un inmenso continente doble, que se extiende de norte a sur, desde el Ártico hasta la Antártida, a través de todas las zonas geográficas. La población nativa de América, los indios y los esquimales, se dispersaron y radicaron desde hace muchísimo tiempo en muy variadas condiciones de medio geográfico y alcanzaron en su desarrollo niveles sumamente desiguales. Cuando llegaron los europeos, existían en América, al mismo tiempo que tribus extraordinariamente atrasadas, sociedades de desarrollo elevado, países de característica propia y cultura urbana. Para la comodidad del estudio, vamos a agrupar a la población aborigen de América, tal como se veía en el momento de la llegada de los colonizadores europeos, en tres categorías desiguales. Las tribus más atrasadas y periféricas, de cazadores, pescadores y recolectores. La masa de la población india de las Américas del Norte y del Sur, preferentemente agricultores, y la población de las regiones de civilización altamente desarrollada, desde México hasta Perú, con su estructura estatal y de clase. Analizaremos el último grupo en uno de los capítulos posteriores. Las religiones de los pueblos atrasados y periféricos de América. La mayor parte de las tribus primitivas, las más atrasadas del Nuevo Mundo, viven o vivían en los rincones poco accesibles de Sudamérica. La mayoría de ellas han sido muy poco estudiadas, algunas permanecieron casi desconocidas para la ciencia: los guayacos, los aucas, los sirionó y otros. Son datos relativamente detallados solo existentes con respecto a los pobladores de la Tierra del Fuego y los bororó. Conozcamos brevemente a los primeros. La religión de los fueguinos. Las tribus de Tierra del Fuego, las Onas, los yahanes y los alacalufes, hoy casi extinguidas o exterminadas por los colonizadores, figuran entre los grupos más atrasados de los indios. Al parecer, se operó aquí una regresión cultural en razón de las condiciones naturales sumamente desfavorables de las regiones a donde los antepasados de estas tribus fueron desplazados por los vecinos más fuertes. Los fueguinos vivían de la caza, los onas, la pesca y recolección, los yaganes y alacalufes. Su cultura material era de extrema pobreza: chozas, vestimenta, sigua. La estructura social era primitivo-clánica, con falta total de diferenciación social. Las creencias religiosas de los fueguinos se han conocido en tiempos más o menos recientes gracias a las investigaciones de Guillermo Coppers y Martín Gusinde, dos sacerdotes católicos que fueron a Tierra del Fuego con un propósito definido: confirmar su teoría del monoteísmo primitivo. Sus obras, pese a la exposición tendenciosa del material, contienen muchos datos interesantes. Coppers describió muy bien a los yahanes o yamanes, una de las tribus fueguinas que vivía al suroeste y sur de Tierra del Fuego. El xamanismo. Ante todo, en la tribu yahan existía una forma desarrollada de xamanismo: los xamanes curanderos, llamados yekamus, que empleaban tretas de charlatán de feria, fingiendo sacar del cuerpo del enfermo piedras mágicas, o bien recurrían a los conjuros del hechicero. Cada yekamus hacía un curso de aprendizaje bajo la tutela de un viejo y competente especialista. Sobre las ceremonias de iniciación. Junto al xamanismo, independientemente de él, existía entre los fueguinos un sistema muy interesante de ritos consagratorios que parecen provenir de la época de las iniciaciones de adolescentes. Se han señalado entre los yahanes dos rituales consagrados diferentes. El primero es una forma de iniciación arcaica, el sistema llamado chichaos, que comprende a hombres y mujeres por igual y cuya esencia radica en transmitir a los iniciados una serie de conocimientos secretos acerca de la moral tribal, la obediencia a los mayores, la observancia de las costumbres de la tribu. El otro, al parecer más tardío, es el sistema quina, que constituye una forma embrionaria de ligas masculinas. Este sistema parece dirigido contra las mujeres.
Existe una leyenda según la cual el quina se hallaba antaño en manos de las mujeres que lo mantenían celosamente oculto a los hombres, pero estos se apoderaron del secreto mediante astucias y volvieron esta arma contra las mujeres. Ambos sistemas, en particular el quina, contienen numerosas referencias a los espíritus. Los practicantes de los ritos representan a estos espíritus bajo el disfraz de máscaras terroríficas. Los investigadores suponen que el sistema quina se desarrolló entre los yahanes bajo la influencia de sus vecinos norteños, los onas. Los ritos consagratorios, los yahanes, se relacionan con la figura mitológica del ser celestial Batauinewa, considerado el fundador y protector del ritual de consagración. Cobbs, quien descubrió esta figura mitológica de los yahanes, atribuye Batauinewa sin fundamento el papel del supremo Dios creador. En los ritos consagratorios desempeñan importante papel toda clase de espíritus, pero se confunden con los espíritus de la naturaleza que personifican el viento, el mar, etc. La mitología de los yahanes presenta a 3 hermanos gemelos, 2 varones y una mujer, como héroes culturales. El motivo de los hermanos gemelos, héroes culturales, parece originado en el antiguo sistema de 2 fratrías, que sin embargo no se ha conservado actualmente entre los fueguinos. Tampoco se conservan o casi no existen vestigios del totemismo. Son muy confusas las ideas de los fueguinos acerca del mundo de ultratumba y de la supervivencia del alma después de la muerte. A pesar de lo mucho que lo deseaba, Cobbs no puede y no pudo descubrir en los yahanes creencias definidas acerca de la existencia póstuma del alma, y menos aún una idea sobre la recompensa en el más allá. Los yahanes cremaban a sus muertos casi siempre, solo en pocos casos los enterraban. Los onas y los seknam tienen creencias y ritos religiosos semejantes, descritos por Martin Gushint. Por cierto que sus ritos consagratorios no se dividen en 2 sistemas diferentes, pero su ritual, el cloquetén, es completamente análogo al quina de los yahanes. Intervienen en él los terribles espíritus con los que asustan a las mujeres y la figura del ser celestial, el temauki, paralelo al Watauinewa de los yahanes. Esta etapa temprana de la religión refleja el bajo nivel de desarrollo de la economía y de las relaciones sociales entre los fueguinos. Hablemos de la religión de los esquimales. En el extremo opuesto, en el norte de América, habita un pueblo que debe ser considerado aparte en virtud de las condiciones de su vida material, los esquimales, instalados de antiguo a lo largo de la costa ártica de Norteamérica, de Alaska a Groenlandia. Supieron adaptarse a un ambiente durísimo y crear una estructura económica y una cultura material de asombrosa originalidad. Sin embargo, su régimen social es arcaico, pues viven en pequeños grupos consanguíneos que mantienen las tradiciones comunitarias primitivas. Las ligas matriarcales clánicas que había en otros tiempos han desaparecido ya, en tanto que la diferenciación social todavía es casi imperceptible. ¿Acaso solo se la puede descubrir entre los esquimales de Groenlandia? Poseemos noticias acerca de la religión de los esquimales, que se remontan a los comienzos del siglo XIX y aparecen en las obras de los exploradores, el capitán John Ross, William Perry y otros. Ya Hegel utilizó estas noticias cuando en su filosofía de la religión expuso las creencias de los esquimales como un ejemplo de la etapa primitiva del desarrollo de la religión. En la época actual, las creencias de los esquimales fueron estudiadas bastante detalladamente. En este sentido, fue muy valioso el aporte de la expedición Thule, encabezada por Kuhn Rasmus, que había nacido en Groenlandia. Su madre era una esquimal y sabía perfectamente la lengua local. Mucho material valioso fue reunido por el participante de la misma expedición Kai Birket Smith, así como en diferentes años por Fridtjof Nansen, Wilhelmur Stephenson, Tad Bitter, Edward White y otros. Hablemos sobre el xamanismo. Es característico de la religión de los esquimales el desarrollo del xamanismo, que absorbió todos los demás elementos y formas de creencias religiosas. Los chamanes Ajekok o Angakok
son quienes dirigen el culto. No se ocupan exclusivamente de curación, sino que también concentran en sus manos el culto propiciatorio, que para los esquimales, de preferencia cazadores, tiene especial importancia. Las condiciones materiales de la vida de los esquimales, la rigurosa naturaleza polar, el enorme esfuerzo de la lucha por la vida, las frecuentes hambrunas, consecuencia de cacerías fracasadas que amenazan la existencia misma de la gente, todo ello predeterminó el rumbo de la religión esquimal. Su culto propiciatorio y sus creencias ligadas a la actividad económica constituyen para ellos un asunto de importancia primordial, vital. Inseguros del mañana, del éxito de la caza, sometidos a la perpetua amenaza del hambre, sintiendo su impotencia frente a la naturaleza, los esquimales depositan grandes esperanzas en sus creencias y ritos. Weyer, quien estudió recientemente la vida de los esquimales, relata algunos rasgos característicos. Uno de los nativos de la isla, Diomeat, le mostró una pequeña cuenta de vidrio. Se trataba de un amuleto de caza. Le había dado, en el pago anterior poseedor de la cuentecilla, un gran bote de cuero de inmenso valor para un esquimal. Otro esquimal, de la tribu Igluik, compró un conjuro mágico, que se transmite generalmente por herencia, comprometiéndose en pago a alimentar y vestir durante toda la vida al anterior propietario. Esto demuestra la trascendencia que otorgan los esquimales a los objetos religiosos de todo género. Hablemos de creencias animistas. Para el esquimal, todo el mundo está poblado de numerosos espíritus que viven en el aire, en el viento, dentro del agua y en la tierra. De ellos depende el éxito de sus actividades. Estos espíritus están relacionados con los chamanes y constituyen una especie de propiedad privada de estos. No existen espíritus libres que no dependían de uno u otro chamán. Stevenson habla de una pintoresca creencia de los esquimales canadienses, la zona de Mackenzie. Creen que cuando un hombre se propone ser chamán, debe proveerse de espíritus auxiliares. Como no existen espíritus desocupados, es necesario esperar a que muera uno u otro chamán para heredar sus espíritus. Pero hay otra manera de adquirir un espíritu y es comprarlo. Los espíritus se han convertido en objeto de compraventa. Últimamente incluso se estableció una tarifa. Según comunica Weyer, los espíritus cuestan de $150 a $200 cada uno. Como podemos advertir, el precio no es bajo. El culto propiciatorio. Además de los espíritus que el chamán necesita para curar las enfermedades, existen los espíritus amos de la naturaleza. Tal como entre los pueblos de Asia septentrional, la idea de los espíritus amos está estrechamente vinculada con el culto propiciatorio. Según creen los esquimales, cada objeto, cada fenómeno de la naturaleza, cada animal tiene un amo, Inua, entre los esquimales de estrecho de Bering, Iua, lo que significa literalmente su nombre. Solo los chamanes tienen vinculación con los Inuas. Entre los Inuas se reclutan los amos más grandes e importantes. Casi todos los esquimales creen en el gran espíritu, el amo del mar. Para los esquimales canadienses, un ser de sexo femenino, la diosa del mar, es el principal objeto de culto. En la tierra de Baffin se llama Sedna, que vive en el fondo del mar. De ella vienen los animales marinos que la diosa envía a los hombres en señal de benevolencia. Cuando Sedna está irritada, no proveerá pesca a los hombres si no le ofrendan un sacrificio. Los esquimales creen que durante los ritos propiciatorios los chamanes van al fondo del mar para implorar a Sedna que suministre la pesca. Se relata un mito acerca de Sedna que ciertamente está difundido también en las regiones donde no existe su culto. Según el mito, Sedna había sido una muchacha y vivía en la tierra, pero un día su padre la arrojó al mar desde el bote por una falta que cometió. Cuando intentó aferrarse al bote, el padre le seccionó los dedos. De estos dedos cortados provienen las focas, las ballenas y otros animales marinos. En cuanto a la muchacha, se convirtió en diosa y vive en el fondo del océano. Este mito de la divinidad femenina propiciadora de pesca podría ser un eco de la época del clan matriarcal. Los esquimales del Labrador tienen un lugar de Sedna, una divinidad masculina, Torgagarsoak, quien también envía la caza marina a los hombres
Para los esquimales de Alaska, el espíritu de la luna es quien se encarga de esta tarea. Así pues, el xamanismo y el culto propiciatorio de los esquimales poblaron de numerosos espíritus toda la naturaleza. Hablemos de animatismo. El desarrollo del animismo no impide que exista en las creencias de los esquimales otra categoría de nociones religiosas, las que se refieren a una fuerza impersonal. En el idioma esquimal, esta fuerza impersonal, por una curiosa coincidencia, se denomina Hila, Sila. Se trata de una noción no personificada, no encarnada, acerca de las fuerzas sobrenaturales de las que dependen tanto los fenómenos de la naturaleza como el éxito de la vida humana. Esta noción lleva el nombre de animatismo. Surge de la palabra latina animatus, o sea, animar. Hablemos de la suerte póstuma del alma. Las ideas de los esquimales sobre la vida de ultratumba son interesantes. Por ejemplo, los esquimales canadienses creen que después de morir, el hombre, su alma, se reencarna en uno de sus descendientes, con frecuencia en un nieto. Por tanto, creen que en cada niño está el alma de su abuelo, su abuela o cualquier otro pariente fallecido. Le toca el xamán determinar a quién pertenecía el alma encerrada en el cuerpo del niño. Stevenson, quien estudió a los esquimales canadienses, advirtió, con gran asombro, que ellos jamás castigan a los niños y ni siquiera los reprenden por las peores travesuras. Después de prolongados interrogatorios, logró averiguar por qué temen castigar al niño, y dicen que es que en él mora el alma del abuelo al que se debe respetar. Pero el alma del antepasado solo permanece en el niño hasta que su propia alma se fortalece. Luego la abandona y los esquimales ignoran su destino posterior. Las formas del sepelio son bastante poco variadas entre los esquimales. Predomina la sepultura en la superficie, en ataúdes especiales de tablas. Weir lo atribuye acertadamente al hecho de que en otras formas de sepultura son casi imposibles en aquellas regiones, pues es demasiado difícil cavar la tierra helada y la escasez de combustible impide quemar los cadáveres. Hablemos sobre las prohibiciones. La vida religiosa de los esquimales está colmada de múltiples ritos. Abarcan diversos aspectos de la vida y toda la actividad económica del hombre, en particular todo lo que se relaciona con la caza marina. Tienen un sinnúmero de prohibiciones, muchas de las cuales corresponden a las mujeres, especialmente en determinados momentos de su vida, durante el periodo menstrual y después del parto. Por ejemplo, entre los esquimales Maglembu, la muchacha que advierte las primeras señales de la madurez sexual debe pasar 40 días en un rincón de la choza, de cara a la pared, y solo puede salir de la choza de noche, cuando todos duermen. Se cree que la mujer que viola estas penosas restricciones puede atraer la desgracia no solo sobre sí misma, sino también sobre todo el clan o el caserío. Es característico que se prohíba toda mezcla de los productos de caza marina y terrestre. Algunos grupos de esquimales, además de la caza marina, cazan también el reno caribú. Ahora bien, todos los objetos relacionados con la caza marina y terrestre deben estar rigurosamente separados. Por ejemplo, está prohibido comer en el mismo día carne de foca y de caribú, como asimismo guardarlas al mismo tiempo en la vivienda. Se prohíbe salir a cazar el caribú con la misma vestimenta con que se ha cazado anteriormente la ballena. Por lo demás, estas prohibiciones son diferentes en distintos grupos de esquimales. Es necesario buscar el origen de estos tabúes característicos en la falta de cohesión existente entre diversas formas de economía, debido, al parecer, a que dichas formas datan de diferentes etapas de desarrollo del pueblo esquimal. Los propios esquimales no comprenden ya el sentido de los tabúes, pero no obstante los cumplen estrictamente y tienen un gran temor de quebrantarlos. Hablemos del temor, raíz de la religión. Un esquimal inteligente, el xamán Ahua, dio al explorador Kurt Ramsden una explicación profunda acerca de las causas que impelen a los esquimales a respetar sus antiguas costumbres y prohibiciones. Pronunció con este motivo todo un monólogo que refleja la psicología de un cazador anciano, impotente frente a la severa naturaleza y temeroso de cometer la menor infracción de las tradiciones para no atraer la ira de la fuerza invisible. Cuando Rasmussen preguntó al xamán de dónde vienen estas prohibiciones y por qué es preciso obedecerlas, Ahua contestó:
Tampoco tú puedes señalar las causas cuando te preguntamos por qué la vida es tal como la conocemos. Así es, y así debe ser. Y todas nuestras costumbres tienen su origen en la vida y forman parte de ella. No explicamos nada, no pensamos nada, pero aquello de que te hablé, había relatado los fracasos de la caza, el hambre y otras calamidades, esto encierra todas nuestras respuestas. Tenemos miedo. Tenemos miedo al mal tiempo, contra el cual debemos luchar para arrancar nuestro alimento al mar y a la tierra. Tenemos miedo a la miseria y al hambre de nuestras frías chozas de nieve. También tenemos miedo a las enfermedades que observamos a diario en torno de nosotros. No tememos a la muerte, sino a los sufrimientos. Tenemos miedo a los hombres muertos y a las almas de los animales que matamos en la caza. Y, como no, a los espíritus de la tierra y del aire. Por eso, nuestros antepasados se armaron con todas las reglas antiguas del vivir, elaboradas por la experiencia y sabiduría de generaciones. No sabemos, no adivinamos por qué, pero cumplimos esas reglas para que nos sea dado vivir con tranquilidad. Y somos tan ignorantes que, a pesar de todos nuestros conjuradores, tememos a todo lo que no conocemos. Tememos a lo que vemos en torno de nosotros y a aquello que relatan las leyendas. Por eso nos atenemos a nuestras costumbres y cumplimos nuestros tabúes. Es esta una psicología muy típica de hombre creyente que no reflexiona ni formula preguntas, pero no se atreve a apartarse de las tradiciones porque tiene miedo al castigo sobrenatural, es decir, en último término, teme al hambre, al sufrimiento y a la muerte. En general, es característico de la psicología religiosa de los esquimales el sentimiento de miedo y de dependencia frente a las fuerzas sobrenaturales, como asimismo el ansia de apaciguar dichas fuerzas. El mundo sobrenatural rodea al hombre por todos lados. Los objetos más comunes, los animales, los útiles de caza y el hombre mismo, todo está sometido a la acción de las fuerzas sobrenaturales. No obstante, en las creencias de los esquimales, el mundo natural y el sobrenatural están inexplicablemente ligados, se hallan juntos y al hombre lo circundan fuerzas misteriosas. Si se viola un tabú, el castigo no lo recibirá en el mundo de ultratumba, sino en la vida presente. El mundo del más allá interesa poco a los esquimales. La religión se vincula con su vida cotidiana.